nos derive en un default. Pero ahora nos metemos en el COVID porque todavía no sabemos qué da el fin de semana con la cantidad de contagiados. Sí hubo algunas modificaciones en relación a las restricciones, sobre todo para contactos estrechos, pero queremos saber más de lo que puede pasar en los próximos días. Hablamos con Oscar Atienza, él es médico y nos da esta entrevista y se lo agradecemos especialmente. Oscar, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la comunicación, un gusto, la verdad. ¿Qué puede pasar en los próximos días con esta curva? Bueno, a ver, hay colegas por allí que están haciendo algunos análisis de las curvas y en qué momento estarían bajando y estiman que sería esta semana, pero la verdad que hay que tener en cuenta algunas otras variables, ¿no? Algunas que yo siempre considero que son las noxas productoras de casos. La Argentina está en un periodo, en un momento turístico, con una alta circulación de personas por todo el país, más de 10 millones de personas que se están moviendo por todo el país. Y este fin de semana se produjo lo que es el intercambio. Muchos volvieron a sus casas y otros van hacia los lugares de veraneo, lo que va a estimular un aumento en la cantidad de casos. Digo, es allí donde está un poco el problema. No es que la Argentina está en un momento de impasse en el que no está desarrollando ninguna de sus principales actividades y la cantidad de casos debería bajar naturalmente porque hay muchos contactos. Así que yo veo que esta semana va a seguir aumentando, un poquito limitado, creo, por la capacidad de testeo. Me da la impresión de que la mayor parte de las provincias han llegado a su límite en capacidad de testeo, no lo pueden superar, entonces es posible que veamos un aumento de la positividad, como lo hemos estado viendo en el último tiempo, pero no en la cantidad de casos, porque hemos llegado a un límite ahí de 200.000 test diarios y lo que sigue aumentando es la positividad. Si lográramos testear un poquito más y esa capacidad se ampliara, la cantidad de casos que tendríamos sería superior, ¿no? Yo estimo que hoy debemos estar entre los 400 y 500.000 casos a nivel nacional. Clara. Doctor, hoy leía un reportaje que le hacían al director de Pfizer Internacional y él decía que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con el COVID durante mucho tiempo. A mí me aterra yo lo he escuchado de muchos, ¿no? A mí me aterra esa situación porque COVID, el coronavirus no es un virus digamos, con el que uno pueda convivir. Pensemos que ha generado 1.900 mutaciones en estos 2 años, es decir, 3 por día, y 16 variantes, es decir, casi una por mes. Entonces cambia las reglas de juego notoriamente entre una variante y otra. Fíjense que ya no hablamos más del COVID original, sino que vamos hablando de los distintos tipos de variantes. Así que a mí me aterra, pero tiene razón. Creo que por lo menos vamos a tener pandemia para un par de años más, con algunas variantes, algunas variables también que se van a ir modificando, pero bueno, tenemos que aferrarnos un poquito a lo que es vacuna y al uso de barbijo, me parece, para poder minimizarlo, disminuir al menos ese impacto. Doctor, vamos conociendo en esta nueva etapa, a más de 2 años del comienzo de la pandemia, casos de, por ejemplo, le digo uno muy cercano, una persona que se contagió, joven, con 2 dosis, y a los 2 meses viaja y se vuelve a contagiar. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿por qué se contagia? ¿Porque es otra cepa? Porque, bueno, podemos contagiarnos todo el tiempo con 2 y 3 dosis. ¿Nos da detalle de lo que pueden saber de la ciencia? Sí, sí. A ver, la vacuna no evita el contagio. Lo que evita es que uno se enferme de modo grave y uno termine internado en una terapia intensiva. Aún así, hay un porcentaje muy pequeño que puede terminar en la terapia intensiva aún vacunado. Y les comento el porqué. Las vacunas tienen un porcentaje de eficacia. Cuando hablamos de que las vacunas tienen 92%, 94% de eficacia, quiere decir que hay un 6%, un 8% y quizás un poquito más en algunas otras vacunas de gente que no desarrolló inmunidad. Entonces esas personas es como si no se hubiesen vacunado. Por eso es que lo que vemos a nivel mundial es que el 90% de los internados en terapia intensiva, gente hospitalizada, es gente que tiene 0 vacuna colocada. Y en un porcentaje menor pueden tener una vacuna y solamente en el 6-7%, quizás hasta el 10%, pero entiendo vacuna. Entonces que pueden ser otras cepas, digamos, no es la misma la que vuelve a contagiar, sino que son otras que están... Se puede volver a contagiar de la misma cepa también, la misma variante. Hoy me preguntaban, me decían, ¿cuántas veces me puedo contagiar? Cuántas veces uno esté frente a una persona que es positiva y que no tome las medidas del caso. Y aquí vamos a tener algunas variantes.
a veces lo voy a pasar sin darme cuenta, producto que ya tengo anticuerpos en mi cuerpo, y otras veces quizás me pegue un poquito más fuerte. Y eso tiene que ver con las otras variantes. Por ejemplo, Omicron, aun cuando uno tiene 2 vacunas colocadas o 3 vacunas, la gente dice, me pegó bastante fuerte esta infección. Bueno, porque hay otras variantes y hay algunos cambios, ¿no? Omicron tiene casi 50 mutaciones con respecto a Delta, que tiene 9. Qué bárbaro, qué bárbaro. Hay una notoria diferencia. Permítame que sumo a Arauz, que está en Austria, porque es el primer país, entiendo, que decide que la vacuna sea obligatoria. Viajamos en Virginia Arauz, Pérez Arauz está allí en ese país. Gracias por la atención. ¿Qué significa esta decisión del gobierno austríaco? Bueno, es una decisión que el gobierno ya había tomado en noviembre pasado, cuando Austria estaba en el pico de infecciones de la 5ª ola. La mayoría de los casos Delta, coronavirus Delta, el COVID Delta, que fue un momento muy difícil, el peor momento de la pandemia desde que empezó la pandemia en noviembre, porque los hospitales estaban al borde del colapso, había muchos contagios y, tal como decía el doctor, el 90% de las personas hospitalizadas graves, haciendo colapsar el sistema sanitario, eran personas no vacunadas. Entonces el gobierno dijo ya en noviembre del año pasado que la vacuna iba a ser en Austria obligatoria en febrero, que las personas que no se habían vacunado tenían la posibilidad de en estos 3 meses ir por su cuenta y libremente a vacunarse sin necesidad de una ley que los obligue. Pero bueno, no ha sido el caso, no se ha vacunado la gente que se esperaba se vacunara, a pesar de que hay vacunas para todo el mundo. Y entonces este fin de semana el canciller ha confirmado que la vacuna va a ser obligatoria el 1 de julio. ¿Sí? ¿Cómo impactó esto en la sociedad ahora? Bueno, hay un impacto que yo diría, la gente está muy cansada con el tema COVID. Tanto la gente que se ha vacunado como la gente que no se ha vacunado está muy cansado. Estamos ya en este momento en el 6º pico de COVID. Esta es la ola Omicron. Hay muchísimos contagios, más que en cualquier momento, a pesar de que hay un 72% de la población vacunada, hay muchísimos contagios, pero no están en los hospitales y hay, gracias a Dios, muy pocos muertos. Hay 5 muertos por día, lo cual es una tasa baja. Entonces, esta decisión que se había tomado cuando la situación era muy diferente se va a implementar de todas maneras en febrero y la vacuna va a ser obligatoria. Correcto. ¿Clara? Este sábado hubo una marcha muy grande, porque siempre son los sábados en Viena, más de 40.000 personas contra la vacuna obligatoria, ya no contra la vacuna, sino contra la obligatoriedad de la vacuna. Claro. Y lo llamativo es que de esta marcha han participado algunas personas que están vacunadas también, ¿sí? Y dicen, yo me vacuno porque quiero, pero no se puede obligar por ley a vacunar. Interesante, debate mundial. ¿Clara? El movimiento antivacunas, de alguna manera vos estás mencionando, ¿es fuerte en Austria? Es fuerte, es ruidoso, ¿sí? Hay un grupo que tradicionalmente no se vacuna porque las vacunas no son obligatorias. Aquí en Austria va a ser el primer caso de una vacuna obligatoria. Y hay mucha gente, hay un grupo importante de gente que no se vacuna, que históricamente no se vacuna, que no vacuna a sus hijos, y está todo aceptado y ok. Correcto. O sea, este es el grupo originario, que podríamos decir antivacunas, que dijeron nosotros no nos vacunamos. Claro. Pero esto ha ido creciendo, la oposición de derecha se ha apoderado del discurso antivacuna y lo está utilizando para recalentar el ambiente político. Sí, hay una mezcla interesante. Y en definitiva termina siendo la ultraderecha la que convoca contra las vacunas a las marchas. Interesante porque vemos el futuro de lo que puede pasar en Sudamérica. Una última al doctor, ¿vacuna obligatoria en la Argentina, sí o no? Sí, creo que sí. Creo que sí, que es necesaria la vacuna. Escuché autoridades de Nación que decían que no era necesaria porque la adherencia en la Argentina a las vacunas es de más del 90%, y eso es cierto. Pero estamos viendo que hay una gran dificultad en este momento para poder llegar a un 90% de vacunados. Estamos ahí en un 75%, se ha frenado y faltan varios millones de personas. Yo creo que alrededor de 10 millones de personas que tienen que ir por la vacuna, ¿no? Así que yo creo que sí, que en algún momento vamos a tener que aplicar la vacunación obligatoria, como en Austria o como en Alemania, que también se empieza a avanzar en eso. Gracias, doctor. Gracias, Laura, desde Austria, por el contacto y la información.